Donatiu, Pedro de Alvarado, Chronicon Mundi. Bienvenidos. Tras su paso por Guatemala, Pedro de Alvarado no descansa y se dirige a lo que hoy es El Salvador. Estamos en 1524. Sí. Alvarado, que es un personaje ya forjado en la conquista de México, recién salido de someter Guatemala, bueno, pues no se toma ni un respiro. Nada. Pone la vista más al sur, en un territorio que se conocía como el señorío de Cuzcatlán. Entonces, nuestro análisis de hoy se centra exclusivamente en esta campaña. Vamos a dejar de lado México, el resto de Guatemala, y nos vamos a meter de lleno en esos 4 años. De 1524 a 1528. Exacto. Esos 4 años que definen la conquista de esta región. Las batallas, las estrategias, los fracasos y, bueno, la fundación final de San Salvador. Claro. Y la gran pregunta es, ¿cómo un grupo de apenas 250 soldados españoles? Que son poquísimos. Poquísimos, aunque, y esto es clave, con miles de guerreros indígenas aliados. ¿Cómo logran desmantelar un señorío tan bien establecido y defendido con esa ferocidad? Porque Cuzcatlán, no era un territorio deshabitado. Expliquemos un poco qué era. No hablamos de tribus dispersas, ¿verdad? Para nada. Era una de las 3 grandes potencias de la zona, una entidad política muy compleja. Habitada por los pipiles. Principalmente, un pueblo de lengua náhuatl. Tenían su capital, Cuzcatlán, una red de ciudades, provincias, ejércitos organizados. Vamos, que Alvarado no estaba entrando en tierra de nadie, estaba invadiendo un país. Vale, con el escenario ya planteado, vamos a la acción. 6 de junio de 1524. El ejército de Alvarado cruza el río Paz, que es la frontera natural del señorío. ¿Cuál es el primer contacto? Pues, fíjate, lo primero que se encuentra es el silencio más absoluto. Llegan a poblaciones como Mopicalcolo, Acatepec, y están desiertas. No hay un alma. Las casas vacías, los campos abandonados. O sea, una táctica de tierra quemada. Una guerra psicológica desde el minuto 1. Totalmente. Los pipiles se han retirado, han escondido los suministros y simplemente esperan. Imagino la tensión de los españoles avanzando por un territorio fantasma. Debió ser enorme, pero ese silencio se rompe de forma, estrepitosa solo 2 días después, el 8 de junio. En Acaxual. En Acaxual, la actual Acajutla, en la costa. Y allí les espera el ejército cuzcatleco en formación de batalla. El propio Alvarado lo describe en sus cartas, habla de los campos llenos de gente de guerra con sus plumajes. La espera se ha terminado. Y aquí surgió uno de los detalles más interesantes de las crónicas, que es la armadura de los guerreros pipiles. Sí, el famoso Ichcahuipili. Era una especie de chaleco de algodón prensado. De 3 dedos de grosor, dice Alvarado. Exacto, 3 dedos. Y era increíblemente eficaz contra las armas de la zona. Una espada de obsidiana o una flecha, pues se quedaban atascadas. Les daba una protección fantástica. Claro, una protección fantástica contra sus enemigos de siempre. Pero no contra el acero y la pólvora. Ahí está la clave de toda la batalla. Esa fortaleza se convierte en su mayor debilidad. Y aquí vemos la astucia de Alvarado como estratega. Ve al ejército pipil, inmóvil, y en lugar de cargar a lo loco, se detiene. Sí, se acerca a un tiro de ballesta y se para. Se da cuenta de que el terreno no le favorece, que hay un monte cerca perfecto para una emboscada, y decide no atacar. Y hace algo que parece una locura. Ordena la retirada. Una retirada fingida. Es una táctica de manual que ya habían usado muchísimo en México. Claro. Sabía que al fingir huir provocaría la persecución. Y los cuzcatlecos caen en la trampa. Rompen filas y se lanzan a por ellos, pensando que huyen. Y los lleva justo a donde él quiere, a un llano. A un terreno abierto, sí. Alvarado escribe que los tenía tan cerca que las flechas que echaban pasaban en los delanteros. Y justo en ese momento... Da la vuelta a la tortilla. Exacto. Media vuelta y carga. El impacto de la caballería es devastador. Y es ahí donde la armadura de algodón se vuelve una trampa mortal. Totalmente. Un guerrero derribado por un caballo, con esa armadura tan pesada, empapada, tenía una dificultad enorme para levantarse rápido. Y eso lo aprovechan los españoles y sus aliados para causar lo que Alvarado llama, sin rodeos, un gran destrozo.
Fue una masacre. Sí. Una victoria táctica brillante para él. Pero en medio de esa victoria ocurre algo que lo va a marcar para siempre. Sí, es una ironía brutal. Durante la batalla, una flecha le alcanza en la pierna. Y no es una herida superficial, no. Le fractura el fémur. Le atraviesa el muslo y le fractura el fémur. Él mismo cuenta que la herida le dejó la pierna 4 dedos más corta que la otra. Quedó cojo para el resto de su vida. Y sobre el autor de ese flechazo está la leyenda del príncipe Atonal. Es una tradición muy popular en El Salvador, sí, la del guerrero que venga a su pueblo. Pero hay que decir que las fuentes históricas de la época, ni las españolas ni las indígenas, lo mencionan. O sea que probablemente es una figura simbólica. Probablemente. Una figura creada después para personificar la resistencia pipil. Pero, leyenda o no, esa flecha cambió a Alvarado para siempre. Con el general gravemente herido, se para la invasión. ¿Se retiran? Pues no. Y eso nos dice mucho sobre estas empresas. No se detienen. Alvarado era el líder, pero la conquista era un negocio familiar. Claro, estaba el clan Alvarado. Estaban sus hermanos, Jorge, Gonzalo, Gómez. La empresa continúa. Se toman 5 días en Acajutla para recuperarse un poco y el 13 de junio siguen adelante. Tacuzcalco. Me imagino que allí ya no les pillarían por sorpresa. En Tacuzcalco les espera otro ejército. Y lo más importante, han aprendido la lección. Se han adaptado. Se han adaptado. Vienen armados con unas lanzas larguísimas, de 30 palmos, diseñadas específicamente para frenar a la caballería. Una formación de piqueros en toda regla. Una adaptación militar en cuestión de días. Y esta vez Alvarado no puede combatir. No, está demasiado malherido. Cede el mando a sus hermanos, sobre todo a Jorge, y él se limita a observar la batalla desde una posición elevada. Y es una batalla muchísimo más dura. Claro. Los piqueros nahuas son muy efectivos, causan muchísimas bajas, sobre todo entre los aliados flaxcaltecas. La resistencia es feroz. ¿Y qué inclina la balanza si la caballería está neutralizada? La artillería. En el momento en que los pequeños cañones de campaña españoles abren fuego sobre esas formaciones tan densas, el resultado cambia. El impacto psicológico tuvo que ser brutal. El impacto psicológico y el físico rompe sus filas. Y tras horas de combate durísimo, los defensores, se retiran. Con el camino despejado, por fin avanzan hacia la capital, Cuscatlán. Llegan el 17 de junio, y aquí la historia da otro giro inesperado. ¿Qué pasa? Al principio, la gente los recibe. Pero es una trampa. A los pocos días, toda la población, siguiendo a sus líderes, abandona la ciudad. Se refugian en los montes. Vuelven a la estrategia del vacío. Exacto. Alvarado se encuentra en una capital fantasma. Les envía mensajeros, les exige que vuelvan, que se sometan, pero se niegan. Está frustrado, herido, y encima empieza a llover. La estación de lluvias. Sí, con lo que la región se convierte en un barrizal. Así que el 21 de julio, un mes después de llegar, sin haber conseguido nada, ordena la retirada y vuelve a Guatemala. O sea que esta primera incursión tan violenta acaba en un fracaso, ¿no? Se va sin haber conquistado nada de forma permanente. Sí, en un fracaso táctico. Y podrías pensar que tardarían en volver, pero es que el mapa de la conquista en Centroamérica se estaba moviendo muy rápido. Claro, porque mientras Alvarado se recuperaba, aparece otro jugador. Desde el sur, desde Nicaragua. ¿Pedrarias Dávila? Sí, exacto. La competencia. Pedrarias estaba enviando sus propias expediciones hacia el norte, hacia el territorio de Cuzcatlán. Si Alvarado no plantaba una bandera, se arriesgaba a que otro se le adelantara. Entonces, el siguiente movimiento no es tanto por un plan de conquista, sino por la urgencia de marcar el territorio. Totalmente. Así que a finales de 1524 o principios de 1525, Pedro de Alvarado envía a su hermano Gonzalo con una orden muy clara. Funda una villa de españoles. Un acto legal. Y así nace la primera villa de San Salvador, el 1 de abril de 1525. Pero no era una ciudad, ¿verdad? No, para nada. No sabemos ni dónde estaba exactamente, pero las fuentes sugieren que era poco más que un fuerte militar. Un puesto de avance. Su primer alcalde fue Diego de Holguín. Era una cabeza de puente, un símbolo, pero muy vulnerable. Tan vulnerable que duró muy poco.
Poquísimo. En 1526 estalla una rebelión indígena masiva que empieza en Guatemala y se extiende como la pólvora por todo Cuzcatlán. Y la presión es insostenible. Totalmente. Los pocos españoles que estaban allí tienen que abandonar la villa y huir. El primer intento fracasa estrepitosamente. O sea, recapitulemos. La primera campaña militar, retirada. El primer intento de fundación, abandonado. En 1526, desde la perspectiva pipil, parece que han ganado. Sí, podrían pensarlo. Y durante casi 2 años, la región vive en un estado de guerra constante, sin una presencia española fija. Pero los Alvarado no eran de los que se rendían. Y en enero de 1528 organizan la que será la expedición definitiva. La definitiva. Desde Guatemala, el hermano de Pedro, Jorge de Alvarado, la organiza. Y esta vez van con todo y con un plan claro. Que ya no es solo fundar una villa. El objetivo es doble. Primero, someter militarmente de forma sistemática todo el señorío. Y segundo, refundar la villa sobre una base segura. Y para esto envían a otro miembro del clan, Diego de Alvarado, el primo. ¿Y esta conquista cómo fue? Fue metódica y brutal. Entre enero y abril de 1528, las fuerzas de Diego de Alvarado van aplastando la resistencia pueblo por pueblo. Una vez que consideran que el núcleo del señorío está bajo control, proceden a la segunda parte. La refundación de San Salvador. Exacto, y eligen una fecha simbólica, 1 de abril de 1528, justo 3 años después del primer intento. Esta vez en el Valle de la Bermuda, un sitio que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Y esta vez sí que es una fundación en toda regla. Sí. Esta vez, sí. Se establece un ayuntamiento formal, un cabildo. Diego de Alvarado preside, se nombran alcaldes, regidores, nombres como Juan de Salazar, Pedro Gutiérrez de Guiñana. Esto ya es el inicio de una administración colonial. Entonces, para finales de 1528, la situación ha cambiado por completo. Radicalmente. Para noviembre de ese año, los documentos ya dan por hecho que todas las poblaciones principales del señorío de Cuzcatlán están bajo control español. Con la refundación de San Salvador se cierra este primer y violentísimo capítulo. En solo 4 años, desde 1524 hasta 1528, Pedro de Alvarado y sus capitanes, a través de batallas sangrientas, maniobras estratégicas y una enorme tenacidad, lograron desmantelar el señorío de Cuzcatlán y establecer una base permanente para el dominio español. Y todo culminó con la fundación de una villa que con el tiempo se convertiría en la capital de un nuevo país.